El derecho a una vivienda digna es más que una necesidad básica. Es un derecho humano fundamental. Sin embargo, en España, cada vez son más las personas que ven este derecho como un sueño imposible. Familias desahuciadas, alquileres inasequibles, jóvenes que no pueden emanciparse, y miles de pisos vacíos en manos de especuladores pintan el panorama de un país que enfrenta una crisis estructural de vivienda. Y lo más alarmante, detrás de estas estadísticas, hay historias de vida, de personas que ven cómo su bienestar y su dignidad se deterioran. ¿Qué está pasando en España con la vivienda? ¿Es esta crisis el resultado de una mala gestión? ¿O estamos siendo testigos de una violación sistemática de derechos? Hoy analizamos una de las problemáticas más urgentes en nuestro país. La crisis de la vivienda. Un conflicto que se intensifica y que está llevando a miles a organizarse en busca de justicia. El mercado inmobiliario en España ha dejado de ser un refugio seguro para muchas personas. Los precios de los alquileres, especialmente en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, han alcanzado cifras desorbitadas. Según los últimos informes del INE, el precio medio del alquiler ha subido un 50% en los últimos 5 años en las principales ciudades del país. Este aumento no solo ha hecho inalcanzable el acceso a una vivienda, sino que ha generado una creciente sensación de angustia entre quienes, mes a mes, se ven obligados a destinar más del 40% de sus ingresos para mantener un techo. Este escenario afecta especialmente a los jóvenes, muchos de los cuales se ven atrapados en un ciclo de precariedad. Según datos recientes, el 37% de los jóvenes de entre 25 y 34 años aún viven con sus padres porque no pueden permitirse alquilar o comprar una vivienda. ¿Qué futuro les espera en un país donde el derecho a la vivienda se diluye bajo la presión de un mercado descontrolado? La vivienda digna está reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, y en la Constitución Española, en su artículo 47. Este último establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. Pero la realidad que vivimos dista mucho de este ideal. ¿Cómo es posible que, mientras los precios del alquiler y la compra siguen aumentando, también lo haga el número de desahucios y las personas sin hogar? Los desahucios en España siguen siendo una herida abierta. En 2023, más de 30.000 familias fueron desahuciadas, muchas por no poder pagar el alquiler o las hipotecas. Se trata de una crisis de desprotección social que contradice directamente los principios de justicia y dignidad humana. Cada desahucio no solo significa la pérdida de un hogar, sino un golpe devastador a la estabilidad emocional y económica de las personas afectadas. La crisis de la vivienda no es solo el resultado de una demanda insatisfecha. Es la consecuencia de una serie de fenómenos interconectados que han hecho de la vivienda un objeto de especulación. Uno de los factores más relevantes es la gentrificación, un proceso en el que barrios tradicionales, donde históricamente vivían familias trabajadoras, son transformados en zonas de lujo, expulsando a sus habitantes originales. En ciudades como Madrid o Barcelona, la llegada de inversores y el auge del turismo han convertido antiguos barrios en enclaves exclusivos, donde el alquiler medio supera con creces el salario medio de los residentes. Esta expulsión forzada de vecinos ha despojado a muchas personas de su identidad barrial y sus redes de apoyo. Por otro lado, el fenómeno de los alquileres turísticos, impulsado por plataformas como Airbnb, ha agravado aún más el problema.
Muchas viviendas que antes se destinaban a alquileres residenciales han sido convertidas en pisos turísticos, lo que ha reducido la oferta de alquiler a largo plazo y ha disparado los precios. En este contexto, las ciudades se vacían de residentes locales y se llenan de turistas, mientras las personas buscan vivienda cada vez más lejos de los centros urbanos. A todo esto se suma la precariedad laboral. Los salarios no han crecido al mismo ritmo que el coste de la vida, creando una brecha cada vez mayor entre los ingresos de las personas y los precios de la vivienda. Esto ha generado una profunda desigualdad que afecta sobre todo a los jóvenes y a las familias de rentas más bajas. Mientras tanto, grandes fondos de inversión y bancos acumulan miles de viviendas vacías, esperando el momento perfecto para obtener mayores beneficios. La situación es crítica y la necesidad de soluciones efectivas es más urgente que nunca. En un intento por frenar esta crisis, en 2023 se aprobó la Ley de Vivienda, con el objetivo de regular los alquileres y aumentar la vivienda pública. Esta ley, aunque bien intencionada, ha sido criticada por no atacar los problemas de raíz. Una de las críticas más fuertes es que España sigue siendo uno de los países de Europa con menor porcentaje de vivienda social disponible, apenas un 2.5%, muy lejos de países como Austria, donde el 20% del parque de viviendas es social. Además, las políticas no han sido capaces de limitar el poder de los grandes especuladores inmobiliarios, que controlan gran parte del mercado. Mientras tanto, miles de familias siguen viendo cómo sus barrios cambian de la noche a la mañana y cómo su derecho a una vivienda digna se convierte en una batalla diaria. El impacto de la crisis de la vivienda se refleja en las historias de personas como Ana y José, una pareja de Madrid que, tras vivir en un piso de alquiler durante más de 10 años, se enfrenta a un desahucio. El propietario ha decidido vender el edificio para convertirlo en apartamentos turísticos, obligando a los inquilinos a marcharse. Ana y José, ambos trabajadores con empleos precarios, no encuentran alternativas asequibles en su barrio ni en las cercanías. Como muchas otras familias, deben tener que trasladarse a las afueras, lejos de su trabajo y de la escuela de sus hijos, perdiendo su comunidad. En respuesta a esta situación, movimientos como la PAH, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, han ganado protagonismo. Esta organización, formada por ciudadanos comunes, ha sido responsable de detener desahucios y de presionar al gobierno para que garantice el derecho a una vivienda digna. En los últimos meses, se han convocado nuevas manifestaciones en varias ciudades españolas, exigiendo una acción real por parte del Estado para proteger a las familias vulnerables y regular de forma efectiva el mercado inmobiliario. El descontento crece y la ciudadanía se organiza para alzar la voz. Es evidente que el derecho a una vivienda digna en España está en juego. Sin embargo, no podemos permitir que este derecho se pierda sin dar batalla. Los movimientos sociales están organizando nuevas manifestaciones, exigiendo al gobierno medidas urgentes y efectivas. Pero esta lucha no solo debe ser de unos pocos. Tú también puedes ser parte del cambio. Desde pequeñas acciones como informarte y apoyar a los colectivos que luchan, hasta participar activamente en las protestas y en las plataformas de defensa de la vivienda. No podemos olvidar que los derechos no se ganan solo en el papel. Se ganan en las calles, con la presión social y la exigencia de justicia. El acceso a la vivienda es un derecho, no un privilegio. Y como sociedad, debemos garantizar que nadie quede atrás. La vivienda no es un lujo ni un capricho. Es una necesidad básica y un derecho humano reconocido. Sin una vivienda segura y digna, todos los demás derechos fundamentales, como la educación,
la salud o el trabajo, se ven comprometidos. No permitamos que los intereses económicos de unos pocos destruyan la estabilidad de millones. El momento de actuar es ahora. Reflexionemos. ¿Qué tipo de país queremos ser? Si quieres aprender más sobre esta problemática y cómo puedes contribuir a la lucha por la vivienda digna, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando cómo podemos construir juntos un futuro más justo.